¿Se ve bien ahí? Yo te lo manejo. Está grande. Vos ocupate de participar. No le devolví esto porque yo grabo solo, ¿ves? Ahí está, 7, 8. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos por dónde. Vamos a empezar en horario. Un poquito más de lo normal. Bueno, comenzamos. ¿Se acuerdan que habíamos pensado para trabajar el libro primero del Contracelso de Orígenes? Solamente el libro primero. El Contracelso es una obra que escribió Orígenes de Alejandría para refutar las acusaciones que hacía un tal Celso. Celso era un intelectual de influencia platónica que hablaba en contra de Cristo, del cristianismo, de los apóstoles y de todos los que se llame a sí mismo cristiano. ¿Sí? Entonces Orígenes, si bien no quería escribir un tratado en contra de las acusaciones de Celso, a pedido de uno de sus discípulos, accede y escribe este famoso Contra Celso. ¿Sí? Bueno, Orígenes del siglo III, nace al fin del siglo II y muere a mediados del siglo III. Se lo conoce obviamente como Orígenes de Alejandría porque en Alejandría es donde él va a realizar toda su obra. Y bueno, vamos a meternos con el texto directamente. Entonces, ¿no podés agrandar? ¿vos sabés agrandarlo más? Yo lo agrandé más lo más que pude de acuerdo a este caído. ¿El menú? No, pero vas a ajustes, zoom, si no lo alejamos, ¿sabes? Ah, ahí está. Espera que lo corramos más. Ahí espera que lo corramos más para que no se vaya a ver. Ahí está. Esta pantalla linda, grande. Pantalla grande. Sí, gracias. ¿Para qué pedís más bajo? Mira, se va abajo, no, para dar como sonido más. Ahí metelo más adentro ya. Es lo que más grande, más central. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Va. Basta. No, está bien, está bien. Bueno, sigamos entonces. Esta obra se destaca como la culminación de todo el movimiento apologético del siglo II y III. Nosotros hemos visto varias de las obras del siglo II. Hemos visto las dos apologías de Justino, hemos visto también la obra de Tertuliano, ¿se acuerdan? El apologético. Hemos visto una de las estrómatas de Clemente. Bueno, es una obra que creo que juntamente con la de San Agustín son de las obras teológicas más importantes, no de la Edad Media, porque San Agustín es un hombre que está en la transición entre la antigüedad y la Edad Media, y Orígenes es un pensador del siglo II y III, ¿no? Pero es una obra formidable el Contracelso de Orígenes. Bueno, es uno de los intelectuales de Alejandría, Celso, como les decía. Lo único que sabemos de él es su odio por el cristianismo, por Cristo y los cristianos. Un odio profundo. Si uno lee el libro primero del Contracelso, ve que destila odio y bronca en contra de los cristianos. Y además lo hace con argumentos bastante sólidos. Algunos de ellos vamos a ver hoy. No es que es un intelectual que habla por hablar, digamos, sino que genera problemas a los cristianos. Por su naturaleza de sus argumentos, no cabe duda que Celso es platónico. Celso escribió el discurso de la verdad,
que hace Orígenes en el Contracelso. ¿Sí? Orígenes la acusa de no ser un verdadero filósofo. Bueno, esto todos acusamos a todos los que no piensan que nosotros, ¿no? O sea, realmente el que no piensa como nosotros no es verdadero cristiano, no es verdadero filósofo, no conoce la verdad. Estas acusaciones entre intelectuales no tienen mucho sentido, pero es lo que pasaba. Bueno, el padre de Orígenes, su madre y sus hermanos sufrieron el martirio, fueron mártires. ¿Sí? Aparte era muy común entre el siglo I y II sufrir el martirio, no solo por las persecuciones que tenían los cristianos al cabo a través de cualquiera de estos emperadores, sino porque se veía como había una lógica sacra del martirio. Es como que se veía bien que uno muera como mártir. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que era hasta buscado, ¿sí? Que uno morir como mártir. Bueno, Orígenes queda el cuidado de una señora que lo coge en su casa. Fue puesto al frente del didascalio o escuela catequética de Alejandría por el obispo Demetrio. De la misma escuela de Alejandría va a ser Clemente de Alejandría, que vimos ya una parte del antecesor. Creía que debían guardarse la enseñanza de Jesús sobre no tener dos túnicas ni preocuparse de lo por venir. ¿Vieron que Jesús dice que no hay que preocuparse por nada, estáis afanosos? Bueno, eso dice Pablo, pero Jesús dice, ¿cómo es cuando dice? Que tiene dos túnicas, sí, también. Que lleve una, cuando manda a los apóstoles a... Claro, no, pero también dice... de las aves, no preocupéis. También, bueno, digamos, está dentro de esa lógica, ¿no? de las aves. Quería predicar no solo con la palabra, sino con la vida. No, pero hay otro pasaje que dice... Tiene que ver con esto. a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, no se refiere a estas cosas, ¿no? Que buscamos todos. Bueno, hoyos, colos, tois, ovíos, o sea, predica con la palabra, pero también predica con la vida. Es el lema de Orígenes que generalmente los cristianos aceptamos como algo válido, digamos, ¿no? Que predicar con el logos y también con la vida, ¿sí? Bueno, esta interpretación de este pasaje literalmente le valió la excomunión de la iglesia de Alejandría de su cargo sacerdotal. Yo no traje la Biblia. ¿Tiene la Biblia acá? No. ¿Nadie trajo la Biblia? ¿No? ¿Nadie? Bueno. A lo mejor mencionando el libro, capítulo y versículo. Es un versículo en donde Cristo dice que aquel que no se haga eunuco, que muchos se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Y Orígenes lo interpretaba de forma literal. Entonces por eso la iglesia lo excomulgó. ¿Sí? ¿Qué hizo castrar? Al menos ese pasaje lo interpretaba de forma literal. ¿Sí? Bueno, leí que se hizo castrar. por eso Ah. es probable que sí, que se base ese pasaje. Bueno, esta lógica, a ver, la lógica tipo encratita, o sea, esta lógica de antimatrimonio es una lógica que atraviesa todo ese siglo, digamos. Muchos cristianos no solo no se casaban, sino que veían bien y con gusto y con placer ir al martirio por causa del Evangelio, con lo cual está dentro de esa lógica de origen, ¿no? Bueno, frecuentó las lecciones de Almonio Sacas, que fue fundador del neoplatonismo, ¿sí? Y como persona culta de su época conocía profundamente la filosofía de Platón, al igual que su rival Celso. O sea, estamos entre dos platónicos, Celso y Orígenes. Uno cristiano y el otro ateo. No sabemos Celso bien qué es, pero por lo que dice en contra del cristianismo es ateo. Sí, Ricardo. Perdón, profesor, y lo que hoy día se flagelan los judeos. ¿Lo que? No se flagelan hoy algunos Sí. miembros de sectas católicas. Sí. Sí, sí. Hasta sacar la veía, uno de ellos era, no sé, famoso cristiano. Sí. Bueno, igual se conserva esta idea de que uno tiene que para uno
Yo creo que el siglo II y III, justamente con Clemente de Alejandría, los dos filósofos más importantes que ha dado el cristianismo, entre el siglo II y III, ¿no? Y si me apuran, diría que pasando el siglo II y III también. Creo que San Agustín y Tomás de Aquino no tienen mayor talla filosófica y teológica que Origen, ni que Clemente de Alejandría. Pero bueno, eso es cuestión de interpretación. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuáles son las acusaciones. Ya sabemos que estamos hablando de un intelectual de influencia platónica llamado Celso, que critica a Cristo, al cristianismo, sus enseñanzas, los apóstoles, y que Orígenes le sale al encuentro a través de una obra que se llama El Contra Celso, en respuesta a una obra que circulaba de Celso que se llamaba Acerca de la verdad, ¿no? Testimonio de la verdad. ¿Era contemporáneo? Sí. Bueno, ahora va a hablar del origen bárbaro del cristianismo. Luego dice que nuestra doctrina, luego dice Celso, ¿no? Orígenes recoge lo que dice Celso. Desde sus orígenes, bárbara, aludiendo evidentemente al judaísmo, del que depende el cristianismo. Obviamente, el cristianismo tiene como base un origen bárbaro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nosotros creemos que la enseñanza de Cristo se apoya en todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y para los griegos, los judíos eran bárbaros. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Celso es que el origen de la doctrina cristiana es bárbaro. ¿Sí? Y denota inteligencia al no recriminar a nuestras doctrinas sus orígenes bárbaros. Antes alaba a los bárbaros como capaces de inventar teorías. Siquiera añada al renglón seguido que valen más los griegos en orden a juzgar, confirmar y aplicar a la práctica de la virtud lo que inventan los bárbaros. O sea, los bárbaros inventan esta doctrina, ¿sí? Pero los griegos, dice Celso, la llevan mejor a la práctica que los bárbaros. ¿Sí? Aún suponiendo el origen bárbaro del cristianismo, los griegos la llevan mejor a la práctica que los judíos. Bárbaros son los judíos, ¿no? Básicamente tienen que entender eso. Pero hemos de decir además que hay otra demostración propia de nuestra doctrina más divina que la que se toma de la dialéctica griega. Esta demostración más divina la llama el apóstol la demostración de espíritu y de fuerza. De espíritu, primeramente, por razón de las profecías, capaces de persuadir a quienes la lean, señaladamente los que atañen a Cristo. De fuerza, en segundo lugar, por los milagros y prodigios que puede demostrarse haber sucedido, entre otros muchos argumentos, por el hecho de que aún se conservan rastros de ellos entre quienes viven conforme a la voluntad del Logos. O sea que lo que está diciendo es que el apóstol Pablo demuestra, ¿sí?, que nuestra doctrina, si bien se apoya en la filosofía de los griegos, tiene un fundamento superior que es el poder, ¿sí?, el poder del espíritu y de fuerza, le llama. Utilizando el pasaje ese de Pablo que dice, porque nuestra filosofía, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿sí?, para salvación a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque poder, ahí es dinamis, ¿sí?, dinámica, es fuerza, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que el origen del cristianismo no es solamente bárbaro, y no solamente se apoya en la dialéctica y en la filosofía de los griegos, sino en el poder, ¿sí?, de Dios que produjo milagros a través de Cristo y todo lo que nosotros sabemos. O sea que tendría una influencia griega, que el cristianismo se muestra a través de la dialéctica, pero después también se muestra a través de las obras y los milagros que Cristo dijo, e incluso que, dice él, todavía circulan entre nosotros. Está escribiendo ya en el siglo II, mediados del siglo III, y todavía se veían obras milagrosas, ¿sí?, entre los cristianos de ese momento, ¿sí? Porque a veces pensamos que los milagros nada más surgieron en el tiempo de Cristo, y después dejaron de aparecer, digamos. No, los padres de la Iglesia retratan este mover del Espíritu Santo y las acciones que se hacen de sanidad, de liberación, etcétera, etcétera. Igual esto del origen bárbaro ya lo decía Agustín, o sea,
alude, según pienso, a los que conjuran y expulsan a los demonios. Demonios es la traducción del daimon griego al latín, ¿sí? Son demonios. Ahora bien, parece calumniar evidentemente nuestra doctrina, pues la fuerza que parecen tener los cristianos no la deben a encantamientos, sino al nombre de Jesús y a la recitación de las historias que de él hablan. O sea, que en contra del origen demoníaco que tienen nuestras doctrinas y sus orígenes, en realidad se debe al poder que tiene el nombre de Jesucristo, ¿sí? Que a través de Jesucristo y de sus historias se producen ciertos hechos milagrosos, ¿sí? Pero que de ninguna manera Cristo ni los apóstoles obran impulsados por el poder de los demonios, digamos, ni por ciertas fórmulas mágicas que recitan entre sí, entre ellos, para ellos sí hacían los herejes, los rebeldes. Los herejes sí utilizaban el poder de los demonios para, y a través de ciertas claves y contraseñas, para engañar a la gente. ¿Por qué ponen las fuerzas que parecen tener y no que tienen? ¿Por qué ponen parecen? Claro. Ni me fijé. No, ese entrecomillado puede ser, no sé, si lo pusiste vos por ahí, eso es un entrecomillado de Celso, es decir, es una frase de Celso. ¿Por qué dice parecen? Y porque como que no tiene. Lo que pasa es que Celso en cierta manera. Claro, eso exactamente, eso es lo que le está retrucando a Celso. Eso es de Celso. Claro. Ahora, un detalle. Entonces Celso era, o mejor dicho, no voy a decir que era creyente, pero creía en algo. Porque si creía en demonios, tendría que creer en ángeles o lo que sea, ¿viste? Pero no se puede creer en... No se sabe mucho, que no se sabe mucho de Celso. Bueno, no, yo digo por lo que dice acá. Si él dice que la fuerza de los cristianos viene de los demonios, Sí. entonces él cree en los demonios. Si no, no lo puede decir. Justamente eso iba a Y decir. si cree en los demonios es porque debe creer en alguna divinidad. No sé cuál. No te podría decir porque no se sabe mucho de la vida de Celso. No, No, parece. yo digo en función de lo que Sí, dice. de lo que no, pero por él es probable que lo diga para desacreditar el cristianismo, ¿no? Para decir ustedes, pero no porque él crea en el demonio, no creo que crea. De todos modos no se sabe mucho de la vida de él, salvo las reconstrucciones que está haciendo Orígenes de las cosas que dice Celso en contra de los cristianos. Pero no creo que un intelectual como Celso creyera en este tipo de cosas. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento para decir eso? A ver, Porque ¿sabes qué pasa? Esto es lo que Orígenes dicen de Celso. claro. Porque la obra de Celso se perdió. Pero ¿por qué Celso le decía lo que dijo? ¿Por qué dice que los cristianos tienen poder gracias a los demonios? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque justamente lo que quería hacer Celso es desprestigiar el cristianismo. Ahora vos me vas a preguntar, ¿y por qué quería hacer eso? Bueno, Un porque... filósofo de ese nivel. Sí, ¿por qué no? Sí, Eso para los chicos. Pero él, o sea, no, a ver, si vos me preguntas si lo hacía porque él asumía otra posición filosófica, era Y sobre era todo, platónico. sí, algunas posiciones tenía. Él era platónico. Bueno, si era platónico, entonces debía creer en una deidad. Si era Platón. No, porque Platón no creía en ninguna deidad. Hablaba del demiurgo nada más como para hablar de por qué se fue formando el mundo, pero no era. El mundo preexiste al demiurgo y las ideas preexisten al demiurgo. O sea, yo creo que lo que hacía Celso es recoger todas las críticas que tenían los cristianos en ese siglo y él las plasmó en una obra, pero él recogió todo lo que se decía de los cristianos y del cristianismo, pero no creo que él creyera en alguna deidad, ni mucho menos creyera en los demonios. Pero igual no sabemos, sinceramente, porque no sabemos quién era realmente Celso, salvo lo que Orígenes dice que Celso era. ¿Sí? Sí, yo leí al principio que era un tipo muy culto. Sí, Celso. sí, de hecho, yo Si creo un tipo muy culto tenía que tener algún fundamento. acá. A ver si me lo pasé. Acá está, esto no lo leímos.
esta me la comento, quiero que leamos esto. Esta obra se desarrolla en este medio filosófico que es ecléctico. Esto es en Alejandría. Alejandría es un medio, un ámbito muy ecléctico, donde hay diversas concepciones filoreligiosas. ¿Sí? Bueno, Celso pretendía reducir a los cristianos al culto y el servicio del imperio. Ahora, ahí está lo que vos por ahí querías saber. ¿Qué quería hacer Celso? Que los cristianos adopten el culto imperial, ¿no? Es decir, que adopten la religión del imperio, a los dioses del imperio, y justamente por eso iba en contra de los cristianos, porque los cristianos no hacían eso. ¿Se acuerdan que se los criticaba por dos delitos, el de lesa religión y el de lesa humanidad? Porque iban en contra de los dioses romanos y en contra de la afirmación de que el emperador era un dios. ¿Sí? Entonces él quería que los cristianos... Entonces por eso compone el Contra Celso a pedido de Ambrosio, quien fue uno de sus convertidos. Ambrosio fue uno de sus convertidos, habiendo pertenecido antes al valentinismo. Ya explicamos que era el valentinismo, ¿se acuerdan? Esta herejía gnóstica, con todo lo que vemos ahora. Bueno, Ambrosio le pone al tanto de este discurso de la verdad. Este discurso de la verdad es el que se perdió y que nosotros conocemos a través de la reconstrucción que hace Orígenes en Contra Celso. ¿Sí? Orígenes ve en el silencio de Jesús ante sus acusadores el mejor testimonio apologético, pero decide escribir motivado por Ambrosio. En realidad, Orígenes dice, cuando a Cristo lo acusaban, él callaba. Entonces dice, ¿yo por qué voy a escribir una obra en contra de otro intelectual, de otro acusador del cristianismo? Sin embargo, Ambrosio le dice que escriba, y por eso él empieza a escribir esta obra. Y se propone destruir cada punto de las acusaciones que hace Celso. El Contra Celso son 8 libros. Yo traje nada más el libro primero. Yo le digo que es una obra importantísima, muy trabajo. Toca todos los temas teológicos y filosóficos de la época, siglo II y III, después todos los siglos más importantes para el cristianismo, ¿no? El segundo y el tercero, donde se van forjando todas las doctrinas. Bueno, después la Iglesia Católica lo comulga a él no solo porque él cree este pasaje de que hay que volverse eunuco por el reino de los cielos, sino también porque creía que Satanás iba a arrepentir. ¿Sí? Al final de los tiempos Satanás iba a arrepentir. Bueno, lo que llama la acatastasis, y que de lo contrario sería el triunfo del mal sobre el bien. ¿Se acuerdan que habíamos discutido? Porque los condenados se van al infierno eterno, no son destruidos. Entonces la maldad sigue persistiendo. En el infierno eterno no está, o sea, no se destruye el mal. Entonces él, como él creía que el mal no se destruía, entonces no puede ser que al final venzan el malo. Por más que lo venzan, ya sabemos que Cristo derrota en la cruz al diablo y demás, pero siguen estando los malos. Entonces él decía, bueno, algunos errores doctrinales tenían, que lo llamamos padre de la iglesia. ¿Sí? Si los tienen los teólogos hoy, se supone que conocen mucho más que los que conocían los padres, se supone nada más, ¿cómo no lo van a tener ellos? ¿Sí? ¿Te acuerdas que Justino también creía que había que adorar a los ángeles? ¿Se acuerdan que vimos? Y así todas las cosas, y con Ireneo que vimos también, que había 7 cielos. ¿Te acuerdas de lo que habíamos visto? Y que en realidad el diablo le tenía envidia al hombre, y por eso, bueno, tenía sus explicaciones. Bueno, veamos, esto lo vimos, ahora sí volvamos. El cristianismo es una doctrina secreta. Otra acusación de Celso, el cristianismo es una doctrina secreta. Esta acusación era válida para los herejes, porque los herejes sí tenían una doctrina secreta. El valentinismo, la concepción de Basílides, la de Simón el mago, todos los herejes tenían lo que hacer. Pero lo que hace Celso es acusar a los cristianos de lo mismo que los cristianos acusaban a los herejes, de secretismo. Luego, como Celso califica tan a menudo de oculta nuestra doctrina, también en este punto hay que refutarlo, como casi el mundo entero conoce la predicación de los cristianos mejor que la sentencia de los filósofos. O sea que de secreta u oculta la doctrina de los cristianos no tenía nada. ¿Sí? Se conocen más las enseñanzas de los cristianos que las propias sentencias de los filósofos. ¿Sí? Un poco, no
está diciendo como para refutar el argumento de él. Pues, ¿quién ignora que Jesús nació de una virgen y fue crucificado, resucitó, verdad, que tenía mucho, y proclamó juicio, en que se castigará a los pecadores según lo que merecen y se galardonará debidamente a los justos? Bueno, ahí empieza a hablar de algunas doctrinas que nosotros creemos y que todos en el siglo II y III conocen abiertamente. Con lo cual, el cristianismo no es una doctrina secreta. Cuando hablo del cristianismo estoy hablando en general, ¿no? El cristianismo en general. Porque no es lo mismo el cristianismo de Jerusalén que el cristianismo de todos los pueblos. Los cristianos tienen diferencias entre ellos, pero no a tal punto que se convocan ciertos concilios para poder limar esas diferencias que hay entre los cristianos. ¿Sí? De hecho, ustedes saben que, lástima que no vino la chica que vino otra vez que era católica, que era católica, que fue el año pasado, justo estaba investigando esta semana la obra de la primera historia de la iglesia que tenemos, la escribió Eusebio de Cesarea. ¿Sí? La escribió en el principio del siglo IV. ¿Sí? Y lo que justamente dice Eusebio, recogiendo la tradición de Gesipo, es que en Jerusalén el obispado más importante y a quien todos le daban la primacía para ser el obispo general era Santiago, hermano de Jesús, no a Pedro. No hay ningún testimonio histórico donde Pedro haya nombrado un sucesor suyo. No hay ningún documento histórico donde Pedro haya sido proclamado como primer papa. Los documentos que tenemos de Eusebio, que es el primer documento que tenemos de una historia eclesiástica, nos dicen que en realidad quien debía ser el sucesor por línea patrilineal era justamente Santiago. Santiago era el hermano carnal de Jesús. Y pues me acordaba de ella porque ella decía que Adelfos en griego no era el hermano carnal, sino se refería a un hermano espiritual. Y Santiago es justo el hermano espiritual de Cristo. Y justamente Eusebio lo que dice, no, es el hermano carnal de Jesús y él merece ser el líder, no solo de Jerusalén, sino de la Iglesia Universal. Y lo dice con toda la letra, lo leí antes de ayer, por eso me acordaba. Esto está en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Me acordaba porque vemos acá cómo se construyen las tradiciones. Cómo Ireneo construye una tradición nombrando a Pedro y Pablo como los fundadores, ¿sí? Como los primeros, fundadores de la Iglesia en Roma, pero los primeros que estuvieron allí y se implantaron la Iglesia en Roma, y cómo después, buscando en la historia y los documentos, no hay ninguna nombramiento de sucesores que Pedro haya dejado como obispo, como primer papa. No hay sucesores de Pedro, no hay nadie. Lo que sí uno ve en los padres de la Iglesia, como que Roma tenía mucha importancia, ¿no? Sí. Entonces, da la impresión como que ahí en Roma algo pasó. Algo pasó, no sé si uno puede decir se fundó una iglesia, que fue Pedro la cabeza o no, pero vos lees a Orígenes y todo lo demás, y vos ves como que hay algo que los lleva a centrarse